Muy bien, hermano, le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 7 nada más. Éxodo 27 dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Amén. En la historia de la humanidad se ha podido ver cómo el hombre ha consagrado diferentes objetos, diferentes porciones geográficas o porciones de tierra, nombres y otras muchas cosas a las que se consideran como algo especial y espiritual. Es lo que al fin y al cabo significa consagrar. Diferentes religiones son las que han hecho esto con las cosas que se relacionan con sus dioses, con lo que ellos tienen como su dios. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar del hinduismo, ellos han afirmado que las vacas, es decir, estos animales, son un dios de ellos y que por tal razón ellos no comen la carne de las vacas. No pueden comerse a su dios. Esto es lo que ellos han consagrado y han tratado de rendir culto. En todos los casos, no solamente de esta religión, sino de cualquier otra religión, aparte del cristianismo, hemos de notar que ha sido el hombre quien ha tenido la iniciativa de querer consagrar en su religión algo para su Dios o en relación con su Dios. De manera que han rendido culto a estas cosas. Vamos a notar a lo largo de la Biblia que en el caso de Dios o del cristianismo, no ha sido el hombre quien ha decidido consagrar algo para Dios, sino que ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa de consagrar todo lo que se relaciona con Él. Solamente Dios. Dios es quien ha dicho, esto es sagrado y esto debe ser apartado. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el libro que estamos hoy estudiando, ustedes lo pueden confirmar. Era a tal grado lo sagrado que el Señor había dicho que eran estos instrumentos que estaban en el tabernáculo, que si alguien aparte de esta familia que tenía que encargarse de transportar los elementos del tabernáculo, si alguien aparte de ellos tocaba algo de ello, podía morir. Así de sagrado eran las cosas que Dios había dicho que debían ser apartadas. Es Dios mismo quien ha demandado que se tenga por mucho valor y respeto las cosas que se relacionan con Él. Por ejemplo, y como lo estamos estudiando hoy o como lo vamos a estudiar y lo acabamos de leer, su nombre. El nombre de Dios es sagrado. Puesto que Dios es el único y verdadero Dios, con mayor prontitud deberíamos nosotros, su pueblo, pero también todas las criaturas, obedecer a las demandas de Dios, a tener reverencia por su nombre. De manera que cada vez que vayamos a mencionar el nombre de Dios o que vayamos a pronunciarlo, debemos tener la debida reverencia, el debido respeto, porque amado hermano, querido oyente, no estamos hablando de un Dios cualquiera. Estamos hablando del verdadero Dios, el único Dios, aquel que es santo, y lo hemos cantado. Santo eres tú, oh Dios. Este sermón tiene el propósito de ser una amonestación piadosa a la iglesia. Sí, hermano, a usted y a mí, a esta amada iglesia. Una amonestación piadosa para que tengamos cuidado de la forma en la que usamos el nombre santo de Dios. Quiera Dios disponer entonces nuestros corazones para que podamos obedecer a las demandas de Dios y tener reverencia por este sagrado nombre de Dios. Entonces, prestemos atención a esta amonestación piadosa, a esta amada iglesia. Hoy quiero hablarles acerca del correcto uso del nombre de nuestro Dios, basado precisamente en este pasaje. Si tuviéramos que hacer una encuesta entre las personas del mundo, en cualquier persona, acerca de cuál es el pecado que cometen más frecuentemente, creo que es probable que la gran mayoría diga que el pecado que frecuenta más es la mentira. Este es el pecado que, según ellos, suelen acudir para tener algún tipo de beneficio y por el cual también se pueden librar de alguna que otra situación. De manera que suele ser este el pecado al que recurren quizás todos los días de su vida. Sin embargo, creo que motivado al desconocimiento y a la ligereza que se tiene acerca de las cosas de Dios, el pecado en el que más incurre el mundo no es el de decir mentiras,
sino el de tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Sí, el mundo, aunque no es pueblo de Dios de la forma en que lo es la iglesia, todavía está en su responsabilidad de tomar el nombre de Dios de la forma correcta y con la reverencia debida. De manera que sigue siendo una responsabilidad para todas las criaturas. Y es lamentable que esto sea así, es decir, que el pecado más recurrente en los labios de las personas sea tomar el nombre de Jehová Dios en vano. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque el nombre de Dios es santo. Y es así. Pero lo que es aún más lamentable es que en muchos de esos casos, quienes cometen el pecado de tomar el nombre de Jehová Dios en vano es la iglesia. Ha sido el pueblo de Dios quien mejor debería usar el nombre de Dios para su gloria. Hemos incurrido gravemente en este pecado, de manera que hemos deshonrado a nuestro Dios. Menciono estas dos palabras, en primer lugar desconocimiento y en segundo lugar ligereza, y voy a dedicarme en estos pocos minutos a hablar de ello. En primer lugar mencionamos el desconocimiento, porque la gran mayoría de las personas no sabe la forma en que usan el nombre de Dios, no saben que la forma en que la usan está mal. Cuando en sus conversaciones usan expresiones que incluyen el nombre de Dios y son solamente eso, usar el nombre de Dios y ya, lanzar palabras al aire sin ningún tipo de valor o sin ningún tipo de significado. No buscan la gloria de Dios. Y esta forma de pecado es lo que se comete más comúnmente entre los que no conocen a Dios, los que no son su pueblo. Por eso decimos por desconocimiento. Hay personas que no saben este mandamiento y principalmente porque no conocen a Dios y blasfeman contra él una y otra vez. Hay quienes son más hostiles y sí conocen el mandamiento y pronuncian el nombre de Jehová Dios en vano y blasfeman contra él. Ahorita vamos a ver unos ejemplos bíblicos acerca de ello. Pero mencionamos en segundo lugar la ligereza, porque hay quienes conociendo este mandamiento aún así dan poca o ninguna importancia a la forma en que usan el nombre de Dios en sus conversaciones. Y fíjese, poca o ninguna importancia del nombre de Dios en sus conversaciones, utilizando igualmente el santo nombre de Dios en expresiones que no buscan su gloria y lo deshonran frente a otros, por causa de lo cual los que no son de Dios vienen también a blasfemar contra Dios. ¿Sabe usted que cuando nosotros pecamos y esto se hace público, esto da pie para que los que no son del Señor blasfemen contra Él? Esta es una de esas formas a través de las cuales atentan contra el nombre de Dios. Entonces, usar el nombre de Dios a la ligereza o por desconocimiento es una evidencia de falta de respeto e irreverencia ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque aunque sea por uno o por otro, igualmente se está incurriendo en el pecado. Y el Señor va a demandar de ello. A los que no son creyentes, a los que no son pueblo de Dios, el Señor los va a juzgar por ello, entre otros pecados. Solemos olvidarnos en nuestro pecado que Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Y que Él es santo y nosotros simples criaturas. Cuando vemos que Salomón escribe Eclesiastés allá en el versículo 5, capítulo 5, versículo 2, él menciona que cuando nos acerquemos a Dios tengamos cuidado de no proferir más palabras de las que deberíamos proferir. Que tengamos cuidado, seamos cuidadosos de las palabras que decimos a Dios, porque Él está en los cielos. Y esto tiene mucho mayor relación con los juramentos. Pero ciertamente, sea juramentos o no, debemos tener cuidado. Y no solamente por ello, principalmente nuestra motivación debe ser el conocimiento de la santidad de Dios. Cuando Isaías ve aquella gran revelación, ¿qué sucedió? Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Altísimo. Han visto a Dios. Este uso de la palabra santidad, como lo encontramos en Isaías 6:3, que estos ángeles dicen santo, 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 no solamente habla acerca de la pureza moral de Dios, también habla de la grandeza de Dios y su total otredad. Eso quiere decir que Él es totalmente otro, diferente de cualquier criatura. ¿Por qué? Porque Él no es una criatura. Él es el creador. Por razones como esta, es que vemos que a Moisés se le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás pisando, tierra santa es. Estaba en la presencia de Dios. El hecho de que se quitara las sandalias simbolizaba que Él es una criatura inferior. Lo mismo sucede con los ángeles que estaban alrededor del trono de Dios. Con dos alas volaban, con dos alas tapaban sus rostros
y con 2 alas tapaban, ¿qué más? Sus pies. Esto es otra simbología de la inferioridad de las criaturas delante de Dios. No podían ver la gloria de Dios, porque de verla cualquier criatura caería muerto al instante. Entonces, amados, Dios es santo y su nombre también lo es. En vista de esta realidad que está latente en nuestra iglesia, y aquí estoy siendo intencional, amados hermanos, en vista de esta realidad que está latente en nuestra iglesia y en muchos otros creyentes que no son parte de nuestra iglesia y que a lo mejor vayan a escuchar este sermón, hace falta que regresemos a la Escritura para saber lo que el Señor ha prohibido. Lo que el Señor ha prohibido, o cómo el Señor, mejor dicho, ha prohibido que usemos su nombre, pero también cómo el Señor manda que realmente usemos su nombre. Porque sí, el Señor prohíbe que usemos de forma indebida su nombre, pero al mismo tiempo manda que lo usemos de la forma correcta. Y es por eso que tenemos este pasaje. Y así lo ha dicho el Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La primera parte de este mandamiento es sencilla. Creo que si nosotros hacemos un ejercicio interpretativo a este pasaje, vamos a concluir con lo mismo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Según el idioma original en el que fue escrito este pasaje, la palabra o el verbo tomar también puede traducirse como pronunciar. Ambos son términos que pueden ser traducidos del idioma original, bien sea tomar o pronunciar. Se puede usar en cualquiera de los 2 casos. De manera que también se puede entender como lo que sigue: no pronunciarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por otra parte, también demos atención a otra palabra que encontramos aquí, y es la palabra vano, lo cual hace referencia a algo vacío o sin valor. Esto es mayormente los usos que se le da. Cuando utiliza la palabra vano en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, con normalidad hace referencia a usar algo que denota vaciedad, o que está algo vacío, o sencillamente que no tiene ningún tipo de valor. Siendo así, la implicación es que no se pronuncia el nombre de Dios sin darle el valor adecuado. Es lo que sencillamente enseña esta porción de la palabra. De manera que el Señor prohíbe que su nombre sea pronunciado sin darle el valor debido. Esa es la conclusión lógica de este mandamiento del Señor. El Señor prohíbe que su nombre sea pronunciado sin darle el valor debido. Amado hermano, ¿está prestando atención? Espero que esto quede clavado en sus corazones. Como utilizaba esa expresión el proverbista: una manzana de oro con incrustaciones de plata. Que sea en nuestros corazones la palabra de Dios como algo valioso que está clavado en nosotros, y por ello sepamos cómo usar el nombre de Dios. El Señor prohíbe que pronunciemos su nombre sin darle el valor debido. Hubo personajes en la Biblia que usaron el nombre de Dios Jehová en vano. Por ejemplo, les recuerdo el caso de los 400 profetas que profetizaron victoria para el rey Acab de parte de Dios, sin que él realmente hablara por ellos. Y aún más Sedequías, quien se valió de unos cuernos para decir que Jehová había de dar la victoria a Acab, y él murió. Hubo hombres que tuvieron la osadía de hablar falsamente palabra de Dios cuando en realidad Dios no estaba diciendo nada. Fue allí donde vino este profeta Micaías y habló la palabra de Jehová. Lo habló con temor, diciendo la verdad en todo tiempo. Este es uno de los ejemplos. Y que hay que mencionar acerca del rey Sennacherib, quien, habiendo enviado a sus voceros, mandó a decir al rey Ezequías y al pueblo, allá en Jerusalén, cuando estaba rodeada, que se rindieran, que no creyeran a Ezequías, que así como los otros pueblos que fueron conquistados por Sennacherib, sus dioses no lo ayudaron, tampoco el Dios de Israel los iba a ayudar a ellos. ¿Qué sucedió después? Ellos se marcharon y fueron destruidos. Quien se atreve a blasfemar contra el nombre de Dios o a tomar su nombre en vano, este recibirá el justo castigo de Dios. Principalmente porque, amados, el nombre de Jehová es sagrado, el nombre de Dios es santo. Y el Señor no dará por inocente a aquel que lo tome en vano. El registro bíblico está allí. El Señor ha hablado. No creo necesario tener que mostrar cuáles son las formas en las que nosotros hemos llegado a pronunciar el nombre de Dios sin valor, pues creo que nuestras conciencias fácilmente nos acusarían de las formas
de las muchas formas en las que en nuestras conversaciones o expresiones hemos usado el nombre de Dios sin darle el valor debido, siendo entonces palabras al aire. Amado, el nombre de Jehová es santo, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios debe ser usado de forma correcta. Por tanto, tenemos que huir de esas vanas excusas por las cuales tratamos de justificarnos a nosotros mismos, diciendo, lo dije sin querer, o si no, lo dije sin darme cuenta, entre otras cosas. Quizás entre nosotros algo así pueda funcionar y nos tratemos de justificar. Pero quiero que sepa esto, no va a ser el pastor el que lo va a juzgar a usted. No va a ser su hermano, es Dios. Dios es el que va a juzgar. Dios es el que va a hacer justicia a su nombre. No piense entonces que, bueno, ya yo me disculpé con mis hermanos. No, hermano, es con Dios, ante quien usted debe rogar perdón por la forma en que ha usado el santo nombre de Dios en vano. Una de las razones por las que creo que se falla constantemente en este mandamiento se debe a la poca importancia o valor que le damos al nombre de Dios. Y mi motivo para pensar esto es que si fuera importante para nosotros, o si fuera de mucho valor el nombre de Dios, lo usaríamos solo cuando es necesario, procurando glorificar su nombre. Lo usaríamos solamente cuando es necesario y principalmente para buscar su gloria de forma consciente. Aquí no hay pero que valga. Dijimos la semana pasada que con normalidad solemos excusarnos a nosotros mismos diciendo que olvidamos tener nuestros tiempos devocionales, entre otras cosas, pero dijimos en aquella oportunidad que sencillamente se debe a la falta de prioridad que damos a esos tiempos en nuestro día a día. Igualmente sucede con la forma en la que usamos el nombre de Dios. Si fuera una prioridad de nuestra vida el dar valor debido al nombre de Dios, ciertamente lo usaríamos de forma correcta. Usted lo usaría en las conversaciones para buscar la gloria de Dios y no para decir palabras al aire. Amados, tenemos que guardarnos de esto y huir de la tentación de querer justificarnos. De forma más clara, lo que se trata de decir es que si el nombre de Dios no vale nada para usted, lo usará indiscriminadamente para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Cosas tontas en las que no debe usarse el nombre de Dios. Hermanos, esforcémonos por quitar de nuestros labios, o mejor dicho, esforcémonos por evitar que el nombre de Dios sea tomado en vano en nuestros labios. De hecho, si el nombre de Dios fuera importante para nosotros, las actitudes más normales frente a la indiscriminación o al uso indiscriminado del nombre de Dios serían por lo menos 3 cosas, pude anotar en mi lista. Repito, si el nombre de Dios fuera importante para nosotros, las actitudes más normales frente al uso indiscriminado del nombre de Dios serían 3. Lamento, celo e incomodidad. Lamento, celo e incomodidad. Lamento, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que el nombre de Dios es santo. ¿Cómo no hemos de entristecernos cuando escuchamos a las personas blasfemar contra Dios y hablar en vano en contra de Él? En segundo lugar, celo del Señor. ¿Cómo no hemos de celar el nombre de Dios en su justicia? Y en tercer lugar, incomodidad. Por la misma razón, el nombre de Jehová Dios es santo. David es el perfecto ejemplo de ello. Cuando David escuchó a Goliat burlándose del pueblo de Dios, ¿qué hizo David? David de una vez dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar en contra del pueblo de Dios? En este caso, David está enojado porque este pueblo filisteo estaba burlándose y profiriendo palabras contra el pueblo de Dios. Alguien preguntará, pero ese no era Dios. Bueno, sí, el pueblo de Dios, aunque no es Dios, representa a Dios o lleva el nombre de Dios. De manera que cuando los pecadores se burlan del nombre de Dios o del pueblo de Dios, mejor dicho, Dios hace justicia porque el nombre de Él está inscrito en su pueblo. Es lo que el Señor va a hacer al final. El Señor va a castigar a todo aquel que haya levantado su mano contra el pueblo de Dios, contra sus santos. Y hará justicia y venganza contra los que derramaron sangre inocente del pueblo de Dios. Amados, el Señor hará justicia a su propio nombre. Por otro lado, algo que también debemos entender es que ciertamente el Señor prohíbe que se use mal su nombre, pero al mismo tiempo manda que sea usado de forma correcta. En su libro Institución de la Religión Cristiana, el reformador Juan Calvino menciona que los mandamientos
o que de los mandamientos debemos entender que cuando se prohíbe algo, también se demanda lo contrario de ello. Repito, que cuando se prohíbe algo, también se demanda lo contrario de ello. Por ejemplo, en el caso del mandamiento, no matarás. Fácilmente se entiende que Dios prohíbe tomar la vida del prójimo de forma ilegítima. Dios prohíbe matar, pero al mismo tiempo demanda lo contrario a matar, que en este caso, ¿qué sería? Preservar la vida. Así de fácil. Dios prohíbe que nosotros matemos ilegítimamente, pero al mismo tiempo demanda que nosotros preservemos la vida. Por eso que no sería descabellado que la iglesia tenga que levantar su voz en contra de esta ideología pro-abortista. ¿Por qué? Porque de aprobar el aborto, sencillamente se aprobaría el que se asesine la vida de las personas inocentes. Esto es sencillamente una consecuencia lógica que debemos entender de este mandamiento. Asimismo, cuando Dios manda algo, como honrar a padre y madre, también prohíbe lo contrario. Fíjense que en este caso, en el quinto mandamiento, el Señor no da una prohibición, sino que da un mandato en sentido positivo. Honra a tu padre y a tu madre. Sabemos que al mismo tiempo prohíbe lo contrario. ¿Qué es lo contrario a honrar a padre y madre? Deshonrarlos. El Señor al mismo tiempo, cuando manda que se honre a los padres, también prohíbe que se les deshonre. Es así como entendemos que con este mandamiento Dios no solamente prohíbe el mal uso de su nombre, sino que también manda que sea usado de la forma correcta. Dios no solamente prohíbe que su nombre sea usado en vano, sino que también manda que su nombre sea usado dándole el debido respeto o el debido valor. Y quien mejor supo interpretar este mandamiento fue nuestro Señor Jesucristo. Hubo 2 ocasiones en las que Él habló acerca de cómo nosotros debemos usar el nombre de Dios. Y en las 2 ocasiones lo hizo en el Sermón del Monte. La primera de estas es cuando el Señor habla acerca de los juramentos. Cuando alguien jura en vano, en otras palabras, está atentando contra el nombre de Dios. La segunda oportunidad en la que el Señor vuelve a tocar el tema de usar el nombre de Dios de forma debida es cuando habla de la oración. Ahorita vamos a estar profundizando un poco más en ello. Vamos en primer lugar con los juramentos. Los juramentos lícitos, es decir, los que son permitidos, son una forma del correcto uso del nombre de Dios. Repito, los juramentos que son lícitos son una forma de uso correcto al nombre de Dios. La ley demanda que lo único por lo que se debe jurar, ¿qué es? Lo dice Éxodo, lo dice Deuteronomio más adelante. Allá dicen Deuteronomio 6:13 y después en el capítulo 10, versículo 20, solo en el nombre de Jehová tu Dios jurarás. Eso lo dice la palabra de Dios. Contrario a lo que algunos piensan, la Biblia realmente avala los juramentos, pero solamente cuando estos son lícitos. No los avala de forma indiscriminada, sino que sencillamente dice, así se debe jurar cuando se va a usar el nombre de Dios, es decir, en todo tiempo. Así se debe jurar, procurando la honra y la gloria de Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos. Jesucristo, quien fue el mismo que habló de los juramentos, se juramentó. Cuando estaba siendo juzgado, se le conjuró a que dijera si realmente era hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿No quiso jurar? No, sí lo hizo. Dijo, tú lo has dicho. Y vendrá la oportunidad o el día en que van a ver al Hijo de Dios sentado en el trono, quien vendrá en gloria. Eso formaba parte de ese juramento. En otras palabras, Cristo está diciendo, sí, yo soy Dios. Jesucristo no fue el único quien juró. También nosotros vamos a ver que Pablo fue otra de las personas que hizo juramentos. Ya hemos estudiado acerca de este tema y hemos dicho que cuando se jura, sencillamente se llama a Dios por testigo. Colocamos a Dios como testigo de algo, de un suceso o de las palabras de cualquier cosa. La validez y la reverencia de los juramentos todavía se percibe en el mundo, es decir, en nuestro contexto aquí en la sociedad. Cuando, por ejemplo, se utilizan los juramentos en los juicios. No sé si aquí en Cabima, realmente no he estado en uno, pero ¿qué se le dice a la persona cuando va a testificar? ¿Qué es lo primero que se le hace? Se coloque la mano en la Biblia y jure que va a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué colocan la mano en la Biblia? Es una especie de representación, llamando a Dios como su testigo. Pero no es el único caso. ¿Quiénes se han casado?
Yo creo que una gran parte de aquí de la iglesia se ha casado. ¿Sabe usted lo que hizo cuando se casó? Si se casó delante del Señor. Usted hizo un voto, usted hizo un juramento delante de Dios. Usted se comprometió con amar a su esposa y usted, esposa, se comprometió con amar a su esposo y llamó a Dios como su testigo. Eso es un juramento. Además, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver cómo se sigue avalando los juramentos que son hechos lícitamente. Y el escritor a los Hebreos menciona cómo estos son la solución a las controversias. Si hay alguna controversia, y he sido testigo de uno de estos casos, ¿cómo hacemos para saber quién está mintiendo y quién no? Se les llama a juramento. Y el que tome el nombre de Jehová Dios en vano, en ese juramento, va a ser ajusticiado. Soy testigo de cómo el Señor ha hecho justicia a su nombre cuando se hacen juramentos. El Señor es justo. Por otro lado, además de los juramentos, vemos también que cómo Dios llama a sus discípulos a tomar como ejemplo la oración modelo, allá en Mateo capítulo 6. ¿Cuál es la primera petición que el Señor hace en la oración? ¿Ha prestado atención a eso? ¿Cuál es la primera petición? Hago un ejercicio ahí reflexivo. La primera petición del Señor es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Para Cristo el nombre de Dios es importante. Muy importante. De manera que busca que sea santificado. No solamente en palabras, no solamente por lo que proferimos de nuestros labios, sino también en acciones de parte de quien pide al Señor por esto. Note que la oración o la petición no es que Dios sea más santo de lo que ya es. El hermano Edgar bien decía hoy que el Señor es inmutable. Eso es una realidad. El Señor no cambia, porque si cambiara, no sería Dios. No es lo totalmente Dios que puede ser si mañana viene a ser más santo. De manera que esta petición no es: Señor, que tú seas más santo. No, ya Dios es todo lo santo que Él puede ser. Y eso no va a cambiar. Entonces, ¿de qué se trata esta petición? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Esta más bien es una petición que apunta al hecho de que el nombre de Dios sea tenido por santo entre las criaturas. Entre las criaturas. Tanto en la forma de pensar, como en la forma de actuar y en la forma de hablar. Sí, hermano, si el pueblo de Dios que lleva su nombre, es decir, la iglesia, si la iglesia lleva el nombre de Dios y se comporta de forma indebida, ¿quién va a ser cuestionado en este caso? ¿Quién se va a ver mal? No solamente la iglesia, sino el nombre de Dios que está sobre esa iglesia. Amados, debemos tener cuidado con nuestras conductas, pero también con nuestras palabras, con lo que decimos, inclusive con lo que pensamos. Alguien dirá: hermano, pero yo no tengo control de los pensamientos. No, sí lo tiene, si ves que verdaderamente creyó en el Señor. Recuerde que parte del fruto del Espíritu es dominio propio. De manera que usted puede dominar inclusive su pensamiento. ¿Cómo? Acuda a la gracia del Señor. Acuda al poder de nuestro Dios para que en sus pensamientos usted procure la gloria de Dios. Para que en sus palabras usted procure la gloria de Dios. Y este mandamiento podría inclusive tener un alcance mucho mayor, que no solamente aborde los juramentos y la forma de comportarse o la forma en la que nosotros santificamos el nombre de Dios. Algunos cristianos más conservadores derivaban este principio del nombre de Dios inclusive a lo que tenemos de Él, como lo es su palabra. De manera que ellos consideraban cualquier tipo de chiste o burla a la palabra de Dios como una detracción de este mandamiento. Amados, ¿de quién viene la Biblia? De Dios. De manera que el nombre de Dios está de principio a fin. Tomar por chiste o por burla lo que en la palabra de Dios nosotros tenemos es no dar el valor debido a las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta que algunas Biblias dicen Sagrada Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿No será acaso porque viene de Dios? ¿No sería descabellado que pensemos tal cosa si consideramos que David se enardecía por escuchar a Goliat hablar en contra del pueblo de Dios, lo cual guarda una relación con Dios mismo? ¿Cuánto más por la palabra que viene de Dios debería considerarse que la burla de ella sería pecado?
más prontamente deberíamos pensar que si alguien se burla o toma por chiste la escritura, el tal está transgrediendo el mandamiento del Señor. Fue por ello que en su cuestionario de preguntas y respuestas, el pastor Charles Spurgeon responde a la pregunta ¿qué requiere el tercer mandamiento? De la siguiente manera, y cito: el tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras. Repito, el tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras. Todo lo que tenga relación con Dios. Cuando nosotros entonces hemos de usar lo que de Dios viene, tenemos que darle el valor debido, reverencia. En síntesis, podemos decir que a la luz de este mandamiento, Dios prohíbe el uso indiferente de su nombre, por lo cual demanda que su nombre sea usado con reverencia, dándole la debida importancia y valor, procurando siempre apuntar a su gloria. Amado, amada, cada vez que usted vaya a pronunciar el nombre de Dios, hágalo para la gloria de Dios. Y si no es para la gloria de Dios, no se atreva. No se atreva. Eso debería bastarnos para poder evitar entonces cualquier uso del nombre de Dios en expresiones o conversaciones que no busquen su gloria. Y hay una bendición atrayente en todo esto. Hay una bendición atrayente de este mandamiento por el cual nosotros más deberíamos procurar cumplirlo. ¿Cuál es la bendición? Que vamos a hallar gozo y deleite cuando el nombre de Dios es glorificado, es santificado. ¿No se gozaría usted de eso? Que el nombre de Dios sea santificado en todas partes y que las personas tengan una reverencia ante el nombre de Dios. Debería ser así. Ese debería ser nuestro gozo y nuestro deleite. Que las personas no hablen por hablar acerca del nombre de Dios, sino que digan, cuidado con lo que dices, el nombre de Dios es santo. Dios quiera que sea así y nos gocemos en ello. Por ello, más deberíamos pedir de todo corazón, santificado sea tu nombre. Pero si alguien insiste en pecar deliberadamente al transgredir esta ley, Dios le da una advertencia. Dios da una advertencia. Y es lo que dice la segunda parte de este versículo 7. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermano, y repita eso todas las veces que usted quiera en su corazón para que eso quede grabado. Dios no va a dar por inocente a aquel que tome el nombre de Dios en vano. Esto quiere decir que Dios no dejará a la persona que transgrede a esta ley sin castigo. Dios no la va a dejar sin castigo. Dios va a hacer justicia a su nombre siempre. Por una parte, y aquí debemos tener cuidado. Por una parte, es verdad que esto no se refiere a que como castigo Dios le vaya a quitar su salvación a los que tomen su nombre en vano. Eso no es lo que significa. Recuerden que la salvación está asegurada por siempre. Si fuera el caso, entonces hace mucho tiempo que hubiéramos perdido la salvación. Pero eso no es lo que significa. Por otra parte, tampoco quiere decir que Dios no vaya a disciplinar o a castigar a quien de su pueblo transgreda esa ley. Es verdad, Dios no le va a castigar eternamente por eso. Ya Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Y no vamos a ser castigados por ello. Pero no se atreva a pensar que porque ya Cristo murió por sus pecados, entonces usted puede pecar indiscriminadamente y el Señor no va a hacer justicia a su nombre. Porque de cierto le digo esto. El Señor hará justicia a su nombre y disciplinará a su pueblo de la manera que Él más crea correspondiente para que en su pueblo el nombre de Dios sea santificado. Eso es lo que nos trata de decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquí el apóstol Pedro, en otras palabras, está diciendo que el Señor va a comenzar su juicio por la iglesia. No es un juicio de condenación. No es un juicio por el que vayamos a padecer en el infierno. No.
Se refiere más bien a un juicio que busca la disciplina y la corrección de la iglesia para que abandone el pecado. Eso es lo que significa. Pero ¿qué significa para los que no son iglesia? Si la justicia de Dios sobre su iglesia es así de fuerte, ¿cuánto más será la ira de Dios que será desatada sobre los que quebrantan este mandamiento? No piense que como es cristiano, Dios no le va a disciplinar. Pues Dios es el mismo que ha dicho: al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Va a seguir usando el nombre de Jehová su Dios en vano? Absténgase de las consecuencias. El Señor lo va a disciplinar con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. En conclusión, el pueblo de Dios debe ser el primero. Repito, el pueblo de Dios debe ser el primero en usar el nombre de Dios de la forma correcta. Porque el nombre de Dios está en nosotros. Haciendo esto, podemos brillar la luz del Evangelio y mostrar a otros lo santo que es el Señor. Su nombre debe ser santificado en nuestros pensamientos y en nuestras acciones y en nuestras palabras. De forma que tenemos que tener control. Hermanos, tenemos que tener control, incluso en nuestras palabras, para que por ellas no pequemos contra Dios. Quítese eso de su lenguaje de que lo hice sin querer o lo hice sin darme cuenta. Olvídese de eso. Si lo sigue haciendo, el Señor lo va a disciplinar. Quienes persisten en pecar, entonces no se sorprendan por el celo del Señor. Porque Dios es quien también ha dicho de sí mismo: Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Sea el nombre de Dios santificado en medio de su pueblo. Amén. Dios eterno y